movimiento rectilíneo uniforme es el tipo de movimiento que genera este animal. ¿Qué vamos a identificar entonces? A través de esta gráfica vamos a poder conocer a qué velocidad se está moviendo. No sabemos cuál ha sido la trayectoria que está siguiendo, no sabemos si está subiendo una montaña, está tal vez en un lugar plano, pero el gráfico me está determinando que prácticamente ha tenido un movimiento dependiendo al tiempo que ha generado, y necesito en esos intervalos hallar su velocidad. ¿Cómo voy a hallar su velocidad? Entonces, lo que yo voy a identificar es acá los ciertos intervalos. Fíjense, uno, el amarillo, le voy a poner celeste. El intervalo 2, rosado el intervalo 3, naranja si quiero el intervalo 4, y el intervalo 5, no sé si saldrá el violeta, pero hasta allí, ¿no? Porque hasta el punto número 5, 5 segundos. Entonces, en esos intervalos de colores voy a identificar qué velocidades ha tenido, porque es un mismo cuerpo, es la misma llama, ¿no? Entonces, tenemos los valores y debemos identificar, habíamos dicho, las variables, y siempre sobre el eje X, que es está la variable independiente, eje X le voy a poner, y la variable dependiente siempre está sobre el eje Y. Entonces, eso sí debo identificar. ¿Cuál es más importante? La variable independiente, porque como su nombre lo dice, no depende de nada. Entonces, para el primer tramo voy a hacer el análisis. Fíjense, voy a colocar de acuerdo al tono que estamos utilizando, y vamos a seguir el análisis de acuerdo a este mismo tono. Entonces, para tramo 1 le pondré. Tramo 1. Listo, es el amarillo. Voy a observar el intervalo, ¿no? Fíjense, el intervalo está desde 0 hasta 2 segundos. Y estamos acá igual. Entonces, lo que yo puedo hacer es escoger si quiero tomar en cuenta un subintervalo o todo el intervalo general. En este caso voy a tomar en cuenta ambos para que entiendan, ¿no? Los jóvenes y las señoritas que tal vez en este caso no lo están haciendo. Primero voy a hacer el intervalo general, fíjense. Entonces la regla me decía tiempo inicial y tiempo final de variar. Tiempo inicial, 0 segundos. Tiempo final, acá veo 2 segundos. Listo. Hago lo mismo para distancias. Distancia. Distancia inicial, distancia final. En este caso, como está utilizando X, vamos a utilizar X. Distancia inicial, distancia final. Distancia inicial, acá dice 20 metros. ¿Por qué he colocado 20? Fíjense acá, no empieza del 0, como anteriormente hemos hecho acá. Empieza del 20. ¿Ya? 20 metros entonces. Y distancia final al finalizar los 2 segundos es 60 metros. Listo. Con eso hago mi subanálisis. Acá voy a tomar en cuenta estos tiempos primero y después la distancia. El tiempo va a ser igual, dice, tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo entonces es tiempo final, 2 segundos. 2 menos 0 segundos, que es el tiempo inicial. El tiempo, por lo tanto, es 2 segundos. Tengo ya el tiempo. Para la distancia hago lo mismo. Distancia es igual, fíjense, distancia final menos distancia inicial. Distancia final, 60 metros. Y distancia inicial, 20 metros. Saco 40.
la diferencia, ¿no? Con estos dos valores, yo voy a escoger ahora con qué ecuación voy a hallar. Como quiero saber su velocidad, va a ser esta, ¿no? Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Entonces voy a colocar aquí, sigo con amarillo. Le voy a poner, o con más bien, la ecuación. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Reemplazo velocidad. Distancia es 40 metros. Y tiempo es 2 segundos. Velocidad. Voy a mi calculadora si quiero, ¿no? A ver. Vamos a pasar, acá está mi calculadora. Acerco, ¿no? Raya de fracción, 40 entre 2, que es muy fácil, ¿no? 20 metros sobre segundo. Ese es el valor de la velocidad 1 en el tramo. Hasta ahí está entendido en el tramo largo, pero también puede ser para un tramo pequeño, de 0 a 1, el tramo más pequeño, en un segundo. Fíjense, voy a hacer ahora con verde ese tramo y me tendría que salir, como es el mismo tramo amarillo, me tienen que salir los mismos 20. Entonces voy a hacer para el tramo pequeño. Voy a borrar esto para que no se confundan. Tramo pequeño de 0 a 1. Entonces, fíjense, el 1 va a llegar hasta 40 segundos. Tramo pequeño. Entonces, tiempo inicial, fíjense. Tiempo final. El tiempo inicial es 0 segundos nuevamente. El tiempo final, 1 segundo. Este es el tramo pequeño. Voy a hacer tiempo es igual a tiempo final menos tiempo inicial. Por lo tanto, 1 segundo menos 0 segundos. Esto me sale 1 segundo. Bien básico es esto. Voy a hacer al otro. Ahora distancia inicial y distancia final es igual. Distancia inicial. Entonces estamos con distancia inicial es 20. Porque parte de 20, dice. Y la distancia final a 1 segundo es 40. 40 metros. Hago la división acá. Distancia es igual a distancia final menos distancia inicial. En base a esto, resto, ¿no? Distancia es igual a 40. 40 metros menos 20. Y me da la distancia nuevamente 20 metros. Listo. Ahora voy a reemplazar acá arriba. A ver, vamos a hacer. Con la velocidad, entonces. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La velocidad en el tramo 1 va a ser la distancia que he hallado, 20 entre 1 segundo, ¿no? 20 metros entre 1 segundo. La velocidad 1 va a ser prácticamente 20 dividido entre 1. 20 metros sobre segundo. Que es el mismo valor, fíjense, 20. Porque es el mismo tramo amarillo. El mismo. Entonces, esa es la finalidad. Ustedes pueden decidir en ese tipo de casos que los tramos son largos, de dónde a dónde quieren analizar. Ahora es el tramo celeste, ¿no? El tramo celeste, entonces yo voy a colocar tramo 2. Con este color voy a hacer. Para tramo 2. Esto ya es repetitivo, pero es fácil, jóvenes. No es nada del otro. Tiempo inicial. Tiempo final. Después de hallar distancia inicial y distancia final. Tiempo inicial, 2 segundos. De 2 segundos parte. Tiempo final, 3 segundos. Hasta allí nomás avanza, ¿no?
Distancia inicial es prácticamente, acá veo, de 2, voy a llevar hasta el puntito, es 60 metros. Y el tiempo final es 3, hasta el puntito es nuevamente 60 metros. Acá ocurre algo bien particular, vamos a identificar. Si alguien ha observado el gráfico, fíjense, el gráfico va recto, cuando debería o subir o bajar. Si no sube ni baja y solo va recto, y se refiere a que prácticamente va a estar en reposo. O sea, no se va a mover en ese tiempo, o está descansando, algo, ¿no? A ver, veremos. Colocamos tiempo. Tiempo es igual a tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo final 3 segundos menos 2 segundos. El tiempo entonces es 3 menos 2, 1 segundo. La distancia. Distancia es igual a distancia final menos distancia inicial. Distancia entonces es 60 metros menos 60 metros. La distancia que ha recorrido, dice, es 0 metros. Acá en el gráfico, vuelvo a decirles, si es que está recto en este tipo de gráficos de distancia versus tiempo, quiere indicar que no ha habido movimiento. Pero yo voy a comprobar. Entonces, con velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Velocidad, distancia es 0 metros y tiempo 1 segundo. Vamos a colocar velocidad, entonces 0 entre 1, ¿cuánto sale? 0. 0, muy bien. Sobre segundo en ese tramo. A ver. Veremos esto aquí. Ahora sí, en ese intervalo. Vamos a hacer ahora el intervalo rosado, que vamos a tomar en cuenta para las consideraciones que están implicadas en ese gráfico. Si observo a grandes rasgos, veo el gráfico que está prácticamente dirigido hacia abajo. Entonces vamos a realizar el análisis para el intervalo 3. Entonces, para 3 tengo el tiempo inicial, el tiempo final, y voy a identificar estos variables. El tiempo inicial es 3 segundos. Tiempo final 4 segundos. Lo mismo, distancia inicial y distancia final. La distancia inicial, fíjense, voy a 3 hasta donde 60 metros. Y la distancia final de este 4 hasta donde une 40 metros. Entonces acá me va a identificar algo. Vamos a observar. Vamos a colocar acá las distancias, tiempo. Acá va a ser igual a tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo entonces es 4 segundos menos 3 segundos. Esto me da 1 segundo. Listo. Hago algo similar abajo. Distancia va a ser igual a distancia final menos distancia inicial. Esta distancia entonces va a ser 40 metros menos la distancia inicial 60 metros. A ver, les voy a pedir a ustedes. ¿Cuánto sería 40 menos 60? Menos 20. Menos 20. Muy bien.
Entonces, esos menos 20 me va a identificar algo, fíjense. Menos 20 metros. Negativo. Con el signo de referencia. Pues acá ya en el gráfico observaba que estaba descendiendo. Estaba yendo hacia abajo. Entonces, vamos a observar que será reemplazo entonces en la ecuación que me dice velocidad y distancia sobre tiempo. La velocidad va a ser la distancia menos 20 que hemos hallado entre el tiempo. Y el tiempo es un segundo. La velocidad, por lo tanto, va a ser entre 1 menos 20 metros sobre segundo. Entonces, el gráfico ya me determinaba que estaba bajando. Entonces, está prácticamente, en este caso, retrocediendo o volviendo a un punto más o menos cercano al cual ha partido. Observo el tramo naranja. Fíjense, el tramo naranja es este, de 4 a 5, dice que es el final hasta donde voy a hallar. Y observo que está algo similar al celeste, que está recto, y el naranja, que también está recto. Entonces, ¿qué será? Si es que me manifiesta que está recto. Sí, sí. Si no me equivoco, era porque estaba en descanso. Si no me equivoco. Ya. Muy bien. Que no se estaba moviendo. Entonces, para el tramo 4 vamos a verificar eso. Fíjense, tiempo inicial, tiempo final, distancia inicial, distancia final. Esto es más rutinario, pero es bien simple, ¿no? Tiempo inicial, 4 segundos. Tiempo final, 5 segundos en el gráfico. Distancia inicial, fíjense, para 4 es 40, 40 y para 5 también es 40. Entonces acá es 40 metros, 40 metros. ¿Puedo hacerlo directo también? Sí. Final menos inicial, 5 menos 4, 1 segundo es el tiempo. Ahora, distancia final menos inicial, 40 menos 40, 0 metros. De donde voy a reemplazar a velocidad, distancia sobre tiempo, velocidad de 0 metros y el tiempo 1 segundo. 0 entre 1 es prácticamente 0 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, del gráfico defino, ¿no? La llamita prácticamente en el primer tramo ha subido a una velocidad de 20 metros sobre segundo. En el segundo tramo, celeste, se ha detenido. Por eso no se ha movido, está en 0 metros sobre segundo. 1 segundo se ha detenido. En el tercer tramo, la llamita prácticamente ha retrocedido a menos 20 metros sobre segundo durante 1 segundo. Y en el último tramo de 4 a 5 no se ha movido nada durante 1 segundo. ¿Listo? Entonces, en base a ese gráfico yo puedo determinar prácticamente cómo se ha desplazado esta llamita. ¿Sí? Gráfica de velocidad versus tiempo. Sea el movimiento del automóvil como indica la gráfica, haya la distancia recorrida. Ya. Entonces, en base a la gráfica dice podemos desarrollar una distancia recorrida. Acá tenemos prácticamente unas variables diferentes. Habíamos dicho que el tiempo es prácticamente la variable independiente. Y en este caso ya tenemos la velocidad en el eje Y como variable dependiente. También la forma de la gráfica va a cambiar, porque acá podemos observar una línea recta. Esa línea recta identifica prácticamente que la velocidad es constante y nosotros estamos en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, cumple con esa condición. Vuelvo a decirles, esta es la velocidad, esta es la gráfica de velocidad versus tiempo. Entonces, lo vamos a realizar. En estas gráficas también nos determina
el resultado como la distancia o el desplazamiento, ¿no? Que va a estar identificado por el área que está debajo de la línea de velocidad. Entonces, una de las formas para poder hallar de manera rápida, solamente observando el gráfico, para poder hallar la distancia, es multiplicar, como esto es un rectángulo, base por altura. Esto en matemática tal vez ya lo han hecho, ¿no? Base por altura. La base es prácticamente esto y la altura es, ¿no? ¿Qué haría allí? Entonces, distancia base es desde 0 hasta 3, 3 por la altura desde 0 hasta 2, 2. 3 por 2, 6. Acá, si hago en forma de área, pues tendría que ser unidades al cuadrado en la relación de unidades, ¿no? Pero vamos a poner en la situación de metros. Y esto vamos a comprobar. Fíjense. Entonces, tenemos en cuenta para las variables, ¿no? Hago lo mismo. Tiempo inicial, tiempo final. El tiempo inicial es 0 segundos, tiempo final es 3 segundos. Acá hago lo mismo. Velocidad inicial y velocidad final. La velocidad inicial en este caso es 0 y final es 2 metros sobre segundo. Tomo en cuenta entonces estos valores. Tiempo es igual a tiempo final menos tiempo inicial, o sea, 3 segundos menos 0 segundos. Menos 0 segundos. Listo, el tiempo es 3 segundos. ¿Qué más puedo hacer allí? La velocidad. Velocidad va a ser velocidad final menos velocidad inicial. Reemplazo. 2 metros sobre segundo menos 0. La velocidad es 2 metros sobre segundo. Ya tengo esos dos valores. Acá lo que voy a escoger en este caso es prácticamente la ecuación de distancia. Esta velocidad por el tiempo. Voy a colocar entonces el valor de distancia es igual a velocidad por el tiempo. Distancia coloco acá. La velocidad es 2 metros sobre segundo por el tiempo, 3 segundos. Simplifico segundos y segundos y me queda distancia 2 por 3, 6 metros. ¿Listo? Es el mismo valor que había hallado en la parte superior, ¿no? No está difícil, vuelvo a decirles, ya se convierte en una situación diferente cuando la velocidad es constante, la línea es recta y prácticamente entonces indica que prácticamente el movimiento va a ser diferenciado en varios puntos. Hallar la distancia total recorrida. Fíjense, tengo 3 intervalos principalmente. Tengo un intervalo, lo voy a hacer acá, amarillo. Tengo un intervalo celeste y tengo uno verde. Listo. Tengo esos 3 intervalos. Me está pidiendo prácticamente cuál será la distancia en cada uno de estos intervalos. Habíamos indicado anteriormente que lo ideal para el movimiento rectilíneo es que la línea sea recta. Al observar que existen estas líneas inclinadas, el movimiento no es rectilíneo uniforme, sino ha sido de manera
prácticamente, como lo decimos, de manera proporcionalmente ascendente, digamos. Ha subido desde 0 hasta una velocidad de 60. Pero en el intervalo 40, 10 o 25 ha tenido una proporcionalidad. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a suponer que prácticamente 60 forma un rectángulo, como acá. Fíjense, acá forma un rectángulo. Esto es un área, ¿no? Acá lo voy a hacer con otro color. Forma prácticamente medio rectángulo, ¿no? Porque serían dos triángulos rectángulos. Aquí tengo un triángulo, aquí tengo otro triángulo rectángulo. Entonces vamos a dividir esa área entre 2, o esa distancia entre 2, tomando en cuenta prácticamente ese valor final, ¿ya? Acá lo mismo. Tenemos otro intervalo de tiempo de base diferente y de altura final. Pero acá ya está descendiendo, eso no se van a olvidar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a analizar cada uno de estos intervalos tomando en cuenta este valor. Empezamos. Entonces voy a colocar acá para el intervalo o tramo 1. Voy a tomar en cuenta tiempo 1 o tiempo inicial y tiempo final. Tiempo inicial es 0. Tiempo final es 20 segundos. Lo voy a tratar. Estamos en 0 segundos. Y acá el tiempo. Vamos a verificar. Y acá. Este es 20. Acá le vamos a dar 15 segundos. Listo. ¿De dónde el tiempo voy a hallar? 15 menos 0 es 15. Estoy haciendo directo. 15 segundos. Lo mismo hago para el otro, ¿no? Distancia, bueno, en este caso va a ser velocidad. Velocidad inicial y velocidad final. La velocidad inicial voy a tomar en cuenta como 0 metros sobre segundo porque parte del reposo. Y la velocidad final tomo en cuenta la velocidad máxima que ha hallado. O sea, en los 15 segundos ha llegado hasta el punto A, que me determina una velocidad de 60 metros por segundo. Hasta allí solamente estoy tomando los máximos, fíjense. Hago directo también, velocidad 60 menos 0, 60 metros sobre segundo. Acá estoy empezando a interpretar el gráfico, ¿ya? El tramo amarillo, entonces. Para el tramo amarillo pondré acá, para tramo amarillo, tramo 1, voy a escoger esta ecuación. Distancia es igual a velocidad por el tiempo. Distancia es igual. Velocidad 60 metros sobre segundo y el tiempo 15 segundos. De donde elimino segundos y segundos. La distancia es prácticamente multiplicando 60 por 15. Me da 900 metros. Esta es la distancia total. Pero yo sé, acá lo pondré del gráfico, que mi distancia 1 es igual a x sobre 2. O sea, 900 dividido entre 2. La distancia 1, por lo tanto, va a ser, aquí lo haremos, 450 metros. No sé si está entendido hasta allí. Voy a volver a explicar, fíjense. Yo estoy tomando en cuenta este área, ¿no?
que va a ser mi distancia 1 prácticamente. X1. Al X total me ha dado prácticamente este valor más, que no me interesa. Por eso lo he dividido entre 2 del gráfico. Tengo 450. Ahora voy a hallar entonces esta. X2. Y voy a sumar, ¿no? Para T2 entonces. Tramo 2. Tengo tiempo inicial, tiempo final, velocidad inicial y velocidad final. Fíjense, tiempo inicial, estoy acá desde 15 segundos. Tiempo final es prácticamente 40 segundos. Velocidad inicial 60 y final 60. 60 en ambos. Hago nuevamente directo, fíjense, tiempo. Voy a restar acá. Final menos inicial, 40 menos 15, 25 segundos. 60 menos 60, prácticamente acá no va a cambiar nada porque la velocidad es constante. La velocidad tengo que mantener 60 metros sobre segundo. Acá no voy a restar nada por si acaso porque es la misma velocidad. Y acá estaba tomando en cuenta una relación nominal. Vuelvo a decirles, para movimiento rectilíneo la velocidad tiene que ser la misma. Entonces acá no estoy restando nada, por si acaso. Para la distancia, entonces es igual a la velocidad por el tiempo. Distancia 2 va a ser 60 metros sobre segundo por 25 segundos. Segundo y segundo elimino y voy a mi calculadora. 60 por 25 me sale 1500 metros. 1500 metros estoy considerando todo este valor, por si acaso, todo el rectángulo. Y para el tramo 3, finalmente X3, debo tomar en cuenta nuevamente la mitad, porque está descendiendo y no está siguiendo una velocidad completamente uniforme, ¿no? A ver. El tramo 3, por lo tanto, tiempo inicial, tiempo final. Tiempo inicial va a ser 40 segundos y tiempo final 50 segundos. Velocidad inicial y velocidad final. Fíjense, velocidad inicial estamos acá con 40 metros sobre segundo y velocidad final es prácticamente, estamos en 50 segundos a 0 metros sobre segundo. Acá sí voy a restar. Cambio de color. 50 menos 40, el tiempo va a ser 10 segundos. 0 menos 40, la velocidad va a ser ¿cuánto? 0 menos 40, ya 0 menos 40 va a ser igual a Menos 40. menos 40. Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, tomando en cuenta velocidades, ha subido hasta 60 metros sobre segundo, ha mantenido los 60 metros sobre segundo y después ha descendido a menos 40 metros sobre segundo. En esa velocidad prácticamente ha ido descendiendo cada una de estas condiciones. Acá vamos a arreglar. No es 40. Acá tenemos 60. Ahí sí tendría proporcionalidad. ¿Ok?
Fíjense, velocidad inicial en 40 segundos llega a partir con 60 metros sobre segundo y llega a la velocidad final de 0. Ahora sí, 0 menos 60 me va a dar menos 60 metros sobre segundo. Allí ya tendría proporcionalidad. Sube hasta 60, se mantiene en 60 y baja a menos 60 para llegar a 0 metros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Nuevamente, para la distancia, ¿no? Distancia es igual a velocidad. La velocidad es menos 60 metros sobre segundo por el tiempo, 10 segundos. Elimino segundos y segundos. Díctenme cuánto le sale esto, por favor. 60 por 10. Menos 600. 600 negativos. Estamos bien. Listo. Este es el desplazamiento 3. Entonces lo que vamos a tomar en cuenta es toda esa área que se ha desplazado prácticamente. Como es distancia total recorrida y no trayectoria, cuando hablamos de distancia es cuánto prácticamente se ha desplazado. Si este era el punto A al punto B, ¿no? Puede que esta persona haya seguido una trayectoria. Este es el punto A, habíamos dicho esto es el punto B. Entonces, la trayectoria posiblemente de ahí ha sido así, así, he llegado ahí, ¿no? Cuando podría recorrer una distancia más cercana de aquí a aquí, pero no lo ha hecho. Entonces, por eso tal vez nos sale un signo negativo, por el hecho de que su trayectoria y su distancia han tenido cierta modificación parcial. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a sumar todas las distancias. La distancia va a ser distancia 1 más distancia 2 más distancia 3. Voy a tomar en cuenta entonces la distancia 1, 900 metros, bueno, 450 metros. La distancia 2 es 1500 metros. Y la distancia 3 debo tomar en cuenta, pero nuevamente dividido entre 2. Distancia 3 va a ser esta distancia X entre 2. O sea, 600 dividido entre 2, 300 metros. No voy a tomar en cuenta acá el signo, por si acaso, que es la distancia total recorrida. ¿Cuánto me sale acá? Distancia de 250 metros. Muy bien. Dos cosas que quiero aclarar acá, por ejemplo, ¿no? Primero, estoy dividiendo entre 2. Estoy dividiendo entre 2 esto y esta distancia, porque no cumplen formando un rectángulo como aquí. No terminan de cumplir ese rectángulo. Lo he partido entre 2 porque es prácticamente una diagonal de un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí y aquí, en distancia 1 y 2. Segunda, no estoy tomando en cuenta el signo que me sale, pese que me indica que está descendiendo, para sumar las distancias. ¿Por qué? Porque debo tomar en cuenta todas estas variables. En este caso, pónganse, estamos analizando para un caso similar a este. Pónganse que ha ido así, ha bajado y recién ha llegado. Pero al final la distancia, esta distancia amarilla que estoy trazando, ha recorrido esta persona. No puedo suprimir y cortarlo hasta aquí. No puedo hacer eso. Entonces debo tomar en cuenta. Lo mismo pasa cuando ustedes van al colegio y a sus casas, por ejemplo, ¿no? No puedo suprimir que la señorita o el joven ha tardado media hora en llegar al colegio. Si voy, esta es su casa y este es el colegio, tarda media hora. Llega. La distancia, digamos, 2 kilómetros, ¿no? ¿Cuánto se ha desplazado? 2 kilómetros. Ahora, si yo pregunto en
consulta adicional, digamos. ¿Cuánto se desplaza en ir y volver a su casa? En ir al colegio y volver a su casa. Va y vuelve. ¿Cuánto se ha desplazado? Este es el punto inicial, distancia inicial y bueno, punto inicial, punto final. Se habría desplazado 0, porque ha vuelto al mismo punto. Pero ¿cuánta distancia ha recorrido? Es 2 kilómetros de ida y 2 kilómetros de vuelta, en total 4 kilómetros. Ahí tenemos que mostrar también la diferencia. Vamos a hacer algunos ejemplos también de aplicación. Fíjense, ¿cuánta distancia ha recorrido en ir y volver al colegio? 4 kilómetros. ¿Y cuánto se ha desplazado? 0, porque ha vuelto al mismo punto. ¿Ya? Esas diferencias debemos tomar en cuenta. Ya estamos sobre la hora.